Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por ver este video. Eh, he decidido, voy a llamarlo charlar con ustedes en esta ocasión, porque, bueno, en sí va a redundar todo en una frase que por supuesto le he puesto aquí, que es: todos podemos dibujar bien, o todos tenemos o poseemos la capacidad de dibujar bien. Entonces ese es la frase que quiero transmitirles durante toda esta charla que tengamos, porque es una gran verdad. Ahora, ¿cómo la definimos? No quiero eh, tardarme mucho en la introducción. Quiero pasar de lleno a hablarles acerca de este tema. Pero eh, hace poco, hace algunos días, vi un video de un curso de dibujo que hizo un youtuber que no sabe hacer videos sobre dibujo, habla sobre otra cosa, pero en esa ocasión se detuvo a dar ese curso de dibujo y eh, mencionó muchas explicaciones que yo las recordé de cuando estudié dibujo y pintura. Cuando yo estudié artes visuales, se tocó ese tipo de explicación que en lo personal a mí me sirvieron mucho a la hora de desarrollarme en el dibujo. Entonces, bueno, por cierto, se los recomiendo. Vean ese video. El, su canal se llama Loulogio, si lo quieren buscar. Entonces él trata estas explicaciones acerca de dibujo. Él es ilustrador, por cierto. Aunque siento que se enreda un poco. Bueno, no voy a decir enredarse. Voy a decir, se estanca demasiado en temas que no tienen relevancia respecto al dibujo. O tal vez sí, pero sí lo siento que se estancó mucho o demasiado en ese punto. Y que pudo haber tenido más tiempo para desarrollar otros aspectos que nos ayuden a la hora de mejorar nuestro dibujo. Y es por eso que yo he decidido tomarme el tiempo, dar esas explicaciones y que ustedes pues aprendan. Voy a llamarlos consejos, tips, métodos para mejorar su dibujo. Porque como ya los mencioné, todos tenemos la capacidad de aprender a dibujar. Voy a quitar esto para que no les estorbe. Entonces, bueno, recordarles que estoy utilizando la aplicación Autodesk Sketchbook. Sketchbook es una aplicación de dibujo que está para móvil, tablet y también PC. Que en lo particular me gusta más ocuparla en PC con mi tableta gráfica. Pero ahorita estoy en mi tablet. Así que entremos ya a esta, la voy a llamar charla. Charla de dibujo. Raya, voy a llamarla clase. Clase. Lo importante es que vamos a charlar sobre adentrarnos en el dibujo, en qué consiste el dibujo, qué significa dibujar y cómo podemos desarrollarlo o mejorarlo para que, bueno, alcancemos nuestro objetivo, que es interpretar algo. Porque cuando nosotros dibujamos, queremos eso, queremos transmitir algo, dar un mensaje. Y eso lo vemos en cualquier rama del arte, principalmente. Bueno, en cualquier lado vemos eso, pero si hablamos de arte, nuestro objetivo es transmitir algo, un mensaje, ya sea música, escultura,
videos, ¿qué más? Baile incluso. Y por supuesto, el dibujo, lo que tiene que ver con el arte visual, el arte gráfico. Entonces entremos de lleno en este aspecto. Antes mencionarles que yo en lo personal no soy una persona tanto de método. Siento que hay muchos, me refiero a que hay muchos métodos para alcanzar un mismo objetivo o diferentes objetivos. Así que no soy alguien que se centre demasiado en un método y que este método sea la ley para poder alcanzar dicho objetivo o dicho resultado. No soy así, pero aún así pienso que hay ciertos métodos, cierta metodología, y que es así realmente, que nos ayuda por lo menos a saber desarrollar algo y poder lograr algo. Y eso es lo que quiero demostrar en esta ocasión. Bien, espero haberme dado a entender en ese aspecto del método, pero el caso es que sí hay cierta metodología que nos ayudará a alcanzar cierto resultado o cierta mejora, lo voy a decir así. Ok, vamos a borrar esto ya. Ya sabemos sobre qué venimos a hablar. Esa está oculta, por eso no. Ok, borrar. Bien, ¿qué es dibujo? ¿Qué es dibujo? Ah, ya medio lo expliqué, así rápidamente lo mencioné. Dibujar es gráficamente nosotros interpretar algo, ¿no? Plasmamos algo gráficamente y este algo tiene un significado, representa algo o se está interpretando algo. En este caso visualmente, solo visualmente. Eso es el dibujo, ese es el dibujo. Bien, ahora, pudiera hablarse acerca de si alguien puede dibujar o no. Puede que alguien dibuje bien o dibuje mal. Un dibujo bonito o un dibujo feo o mal hecho. Por supuesto, para uno aprender a dibujar, eso es, para eso tiene que ver muchos factores. Para empezar, uno es qué tan motivado está uno respecto a dibujar. ¿Cuál es su motivación? ¿Qué tan motivado está a desarrollarse en el dibujo? Y está claro, si por ejemplo a mí me gusta dibujar, voy a dibujar mucho. Y por ende, el dibujar mucho me va a hacer tener experiencia y la experiencia me va a ayudar a mejorar. Ok, eso es básico. Entra lo de si alguien es nato para el dibujo o no. Y realmente es cierto, es cierto. Como seres humanos, traemos, ya sea por herencia o otro factor en el ADN, traemos impregnado habilidades natas. Quizás, bueno, todo tenemos que aprenderlo, todo tenemos que aprenderlo. Todo se desarrolla en esta vida. Pero puede que traigamos ya una habilidad nata o, o fácil de asimilar y aceptar. O que se nos facilita el desarrollarla y mejorarla. Y esto se da en todos los aspectos: música, deporte, cocina, hasta actitudes, personalidad, incluso hasta para el humor. Entonces puede darse el caso de que uno traiga ya ese gen de artista visual.
incluso traiga ya ese deseo y que le apasione el arte, dibujar. Entonces a esta clase de persona se le va a hacer más fácil desarrollarse en ese aspecto. Cuando aprenda va a ser más fácil que logre un resultado más complejo. Pero a pesar de todo eso, cualquiera puede mejorar el dibujo, puede volverse un buen dibujante, o por lo menos lograr un dibujo que realmente refleje que es un buen dibujante. No voy a hablar si el dibujo es más realista, si es más abstracto, no voy a hablar acerca de eso, sino que realmente refleje un estilo artístico, ¿verdad? Que realmente refleje ese valor artístico. Claro, por supuesto, aquí entra, creo que es el factor más importante, que es qué tanto me apasiona algo. Entonces ya vamos a lo que tiene que ver con dibujo. Si aunque yo no puedo dibujar, pero me apasiona el dibujo, quiero practicarlo, quiero aprender más acerca de él, entonces eso me va a llevar a, a dibujar y dibujar y dibujar y dibujar, a poner en práctica, a practicar, a practicar, a practicar, y por ende ganar experiencia, y al final pues uno obtiene mejores resultados, mejores dibujos. Si no se tiene esa pasión, o que a uno le guste el dibujo, si uno no tiene eso, entonces jamás va a mejorarlo, ni aunque sea nato. Y es aquí donde entran ciertas metodologías, ciertos conceptos, ciertos parámetros que nos van a ayudar a desarrollarnos más rápidamente. Bien, luego de esa plática que ya he mencionado, que ya hablé mucho creo, pero quiero que entiendan ese concepto, todo redunda en interpretar. Y por ende, creo que voy a escribir esa palabra. Y lo siento, quiero escribir bien, interpretar. Ok, esta palabra es la que nos va a ayudar a saber por qué camino irnos, por qué dirección agarrar. Es como algo que nos va a canalizar para que el aprendizaje, y a la hora que nosotros queramos desarrollarlo y practicar, pues se nos va a facilitar mucho más. Entonces, a lo largo de todo este video van a escuchar mucho la palabra interpretar, interpretar, interpretar. Bien, ¿qué es interpretar? Bien, para aprender a dibujar, primero debemos de cambiar nuestra mentalidad. Todo está en la mente. Y no me quiero escuchar astral ni nada, ni religioso. Pero ¿por qué digo que todo está en la mente? Bueno, para dibujar debemos de empezar, o debemos de comenzar a pensar como niños. Sí, como niños. Pero ustedes me pudieran decir, bueno, pero ¿cómo dibujan los niños? Porque los niños, por supuesto los más pequeños, no dibujan tan bien que digamos, si es cierto. Los niños dibujan a una persona así. Ok. Este es un dibujo de un niño. Bueno, tiene pelo, tiene orejas y otros detallitos más. Así dibuja un niño. Cuando uno ve un dibujo, bueno, quizás si es el padre o familiar de ese niño, ellos se van a sentir orgullosos y felices del dibujo que hizo el niño. Claro que sí. Pero
no cabe duda de que uno dice, pues es un dibujo simple, hecho por un niño, no es algo complejo. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, desde la perspectiva del ojo del niño, ¿qué podemos ver en este dibujo? Bueno, este niño que ha hecho este dibujo de acá, él ha visto una persona. Él ha visto una persona. Y él va a interpretar. Recordemos que íbamos a utilizar esa palabra. Ya estoy escribiendo mal, lo siento. Interpretar. Él interpreta lo que ha visto. Entonces él ha visto, bueno, esa persona que yo vi, vamos a utilizar otro color. Esta persona que yo vi tiene un cuerpo. Del cuerpo salen dos brazos y la parte baja del cuerpo de ella salen dos piernas. Entonces, en base a eso, o con base a eso, el niño hace ese dibujo a palitos. Son 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Y de los brazos y de las piernas, pues salen dedos. Él los interpreta como esas rayitas. Y en esa persona, arriba, tiene una cabeza. ¿Ok? Algo que también vio el niño es lo que hay sobre la cabeza, que es el cabello. Quizás vio alguien colocho, así le decimos aquí, colocho, o con el pelo rizado, y él lo interpretó con un resorte, así. Ok. Y a eso agregarle los ojos, la boca y las orejas, entre otras cosas. Pero notamos que el niño interpreta lo que ha visto, que es una persona, y lo plasma utilizando formas, símbolos y figuras. Inconscientemente, pero lo hace. Bien, vamos a borrar esto. Ok. Bien, en la escuela al niño le dicen Pepito, un niño de 6 años. Pepito, tienes que dibujar a tu familia. Debes de dibujar a tu familia. Ok. Entonces, ¿qué hace el niño? Bien, empieza dibujando por acá. Dibuja por acá. Dibuja por acá. Dibuja acá. Dibuja aquí. ¿Qué más dibuja el niño? Bien. Dibuja esto. Dibuja esto. Dibuja esto. Y esto. Y esto. ¿Quién falta? Pues él sigue dibujando. Él se incluye. Y hace esto. Ok, ese es el dibujo del niño. Ya sabemos que no es algo elaborado, es algo simple, según la capacidad del niño. Pero podemos ver algo interesante en todo esto. Y es lo siguiente. Voy a utilizar otro color. Ok. Bien, entonces, él dice que este dibujo es mamá. Y este es papá. Okay. Si quitamos esto, para él, para el niño, este triángulo es mamá y este cuadro o rectángulo es papá. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? Pues el niño, con su perspectiva inexperta, él ha visto a sus padres y él ha interpretado de una forma simple la figura de ellos.
¿por qué ha dibujado a su mamá como un triángulo? Bien, porque quizás ha visto más o menos la forma de la mujer. Y por supuesto, si analizamos la forma de la mujer, su composición física, su aspecto físico, por lo general las mujeres, por sus caderas, por su cintura, por su metabolismo, tienen como una figura un poco más triangular. Incluso la vestimenta puede eh, también refleja esa figura. Vemos a una mujer con una falda y el niño la interpreta como un triángulo. En cambio, el hombre, en general, por lo general los hombres, tenemos una figura más cuadrada, más fornida y, y así, el niño simplifica eso y lo interpreta de esa forma. Por supuesto está el hecho de que qué hubiera pasado si el papá de este niño es obeso. ¿Qué hubiera pasado si el padre de este niño es obeso? Pues el niño hubiera hecho esto. Un círculo. Ya aquí, en esta forma, ya el, ya el padre ya no es un rectángulo, es un círculo. Ok. Eh, Otras cosas o detalles importantes que vemos en los dibujos de los niños, en este caso, este que tenemos acá como ejemplo, vemos que él se hizo más pequeño, se hizo de una altura menor. Ya desde su perspectiva él puede medir esos parámetros. Entonces por eso es que se dibuja más pequeño. Ok. Entonces esto pudiera parecer como una explicación bastante básica, lógica, pero es el concepto que quiero transmitirles en esta noche. Que a la hora de dibujar, nosotros que queremos hacer un dibujo complejo, o por lo menos más desarrollado, también nos tocará hacer eso, interpretar, simbolizar, hacer símbolos, figuras, formas. Y muchos dibujos que tienen una composición mayor se componen por muchas figuras y formas. Entonces debemos de aprender, esto es importante, debemos de aprender a interpretar lo que queremos dibujar en formas y figuras. Ese es el punto, lo voy a repetir. Debemos de aprender a interpretar lo que queremos dibujar con formas y figuras. Así que por ende, vamos a borrar esto. Por ende, aquí voy a utilizar el lápiz. Ok. Por ende, debemos de saber cuáles son las figuras que más vamos a encontrar en lo que queremos dibujar. Y voy a mencionarlas, algunas de ellas, las más básicas o las más comunes. Ya mencionamos algunas, que es el triángulo, el círculo y los cuadrados, que ahí entran los rectángulos y otras figuras similares. Y por supuesto esto está compuesto por líneas. Este está compuesto por 3 líneas. Esta es una línea sola. Y esta está compuesto por 4 líneas. Ok. Triángulos, círculos, cuadrados, rectángulos, etcétera, etcétera. ¿Qué otras figuras se logran encontrar? Bueno, un poco más complejas. Ya pasamos
2D al 3D. Por ejemplo, un triángulo, si le aplicamos perspectiva, puede convertirse en una pirámide. Okay. Un círculo bien podría convertirse ya sea en un cono o en un cilindro. ¿Y qué hay de un cuadrado? Bueno, fácilmente puede convertirse en un cubo, que ahora en adelante mejor diremos cajas. Una caja puede ser de cualquier dimensión, cualquier largo, cualquier ancho, pero estas son las figuras básicas. Hay otras también, pero para poner un ejemplo, estas son las más comunes: triángulos, círculos, rectángulos, cuadrados. Estos pueden dimensionarse más, que son las pirámides, conos, cilindros, cajas, cubos. Bien, y por supuesto aquí entra otra cosa, ya cuando se está sobredimensionando un dibujo, ya se pasa del 2D al 3D. Vamos a poner 2D al 3D. Aquí entra algo que es sombras e iluminación. Es el caso de los cubos, por ejemplo. Va a haber partes en las que va a haber una sombra, un lado más oscuro, y otros donde va a llegar más luz sobre él. Son otros datos importantes a la hora de interpretar algo, pero eso vendrá después. Bien, pero quedémonos con estas figuras. Podemos, quizás nos centramos en una imagen, y eso es algo que les voy a recomendar ahorita, es que vean algo a su alrededor, un objeto en específico. Esto puede ser quizás un ventilador, una computadora, ¿qué más? ¿Qué más? Puede ser una planta, un árbol. Y traten, al ver este objeto, traten de identificar esas formas. Traten de buscarle esas formas a esas cosas. Por ejemplo, un árbol. Un árbol. ¿Qué formas tiene? ¿Qué figuras tiene? ¿Qué figuras la componen? Eso les va a ayudar a luego utilizar esas formas para replicar. O sea, no, bueno, no voy a utilizar la palabra replicar, voy a utilizar la palabra interpretar ese árbol en un dibujo, que ya lo vamos a hacer más adelante, no se preocupen. Bien, ¿es realmente esto cierto? Bueno, ya les, les invité a que tuvieran ese pensamiento de ver un objeto y sacarle esas figuras, o lograrle alcanzar a ver esas figuras. En el cuerpo humano pasa, en eso sucede, y les voy a poner un ejemplo. Vamos a dibujar eh, un rostro. Ok, capa equivocada, hoy sí. Bien, vamos a dibujar el rostro de una persona. Bueno, un rostro tiene una nariz, también tiene dos ojos, cejas, no la olvidemos, tiene una boca compuesta por labios, vamos a hacerle las mejillas,
No olvidemos el mentón. Ok. Así como el niño también dibujó un par de orejas. Bueno, lo he hecho un poco en perspectiva, así que solo le pondremos una oreja. Y lo hemos hecho calvo, pero le vamos a agregar un poco de cabello. Ok. Y solo borramos esta parte para que se vea mejor. Ok. Entonces no es un dibujo de lo más elaborado. No, por lo menos a mí no me gusta mucho porque lo hice a la carrera. Pero identificamos que es un rostro. Ahora, esto lo debí de haber hecho antes. Si les quiero enseñar algo sobre dibujar rostros, pero lo hice al revés, porque vamos como a fragmentar o a descomponer este dibujo por figuras. Y ustedes podrán ver que realmente todo dibujo, toda forma o toda imagen se compone por otras figuras menores o está llena de estas formas. Ok. Le bajamos la opacidad a esto e empezamos a interpretarlo. Vamos a utilizar este lápiz y un color azul para... Ok. Bien. Empecemos por la nariz. ¿Qué es la nariz? Pues es un triángulo. Es casi un cono. Los ojos, pues son círculos. Son círculos. Ah, nos vamos un poco más internamente, que tiene que ver con la anatomía humana. Y esta parte es un círculo. Toda esta parte es un círculo. Todo esto, que es la parte del cráneo. Ok. Ah, ¿Y qué hay de la quijada? Pues la quijada es un cubo, es una caja. Okay. Y pues la oreja podemos interpretarla como dos círculos, digamos. Dos círculos, dos óvalos. Vamos a utilizar mejor esa expresión. Es lo mismo, círculo o óvalos. Y los labios. Los labios que podríamos decir que son como una especie de, o dos especies de cilindros, con variaciones por supuesto, pero al final cilindros. Ok. Y aquí iríamos, si queremos desarrollar más eh, las diferentes formas y figuras que componen un dibujo, si queremos ser más detallistas, pues hablaríamos de las cejas, de la frente, de las mejillas, de la otra parte de la nariz, las salientes, todo eso, etcétera, cabello. Pero no sé si me he logrado dar a entender. Una cabeza humana, la que he dibujado, se compone de formas y figuras. En este caso, hay cubos, hay óvalos, esferas, hay triángulos, hay conos, hay cilindros,
etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si nos ponemos más puntillosos, vamos a encontrar rombos, líneas, eh, pentágonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está. Ahí está. Ok. Bien. Ahora, ¿realmente esto nos va a ser de utilidad para poder nosotros mejorar nuestro dibujo? Claro que sí, claro que sí. Por lo menos al nivel de conocimiento que yo tengo, o sea, yo no me creo un super ilustrador. Sí soy bueno dibujando, pero no creo que sea tan, tan crack del dibujo. Sí hago buenos dibujos, buenas ilustraciones, pero siento que no soy demasiado extra bueno. Pero, pero aún así, recordar este tipo de conceptos o este tipo de métodos me facilita a la hora de interpretar algo. ¿Ok? Entonces, quiero dejarles este pensamiento, practíquenlo, practíquenlo. Eh, Al principio, cuando yo estaba aprendiendo o estaba estudiando dibujo, bueno, se me enseñó a encajar las cosas, se me enseñó a hacer líneas, puntos de fuga, a encajar las formas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en el que ya casi no utilicé ese tipo de bocetaje. Claro, siempre se utiliza, de cierta forma se ocupa, se hacen líneas, se encajan cosas, se hacen estas formas, pero posteriormente ya uno lo hace ya por naturaleza, ya uno de un solo se tira a dibujar las formas finales, pero sí por lo menos mantener esta idea de método, lo voy a mencionar así, una idea de método, nos va a ayudar a la hora de saber interpretar lo que queremos plasmar y a la hora de plasmarlo pues vamos a obtener un mejor resultado. Quiero que hagan lo mismo, quiero que dibujen ya sea un rostro o una persona. Dibújenla como yo hice, primero dibujé esto y luego que ustedes terminen de dibujarlo, traten de sacarles las formas, de identificar las diferentes formas, cómo se componen. Entonces ustedes van a ver por experiencia propia, van a tocar por ustedes mismos, que si realmente todo el dibujo se va a basar en formas básicas. Todos los dibujos eh, se van a formar gracias a estas figuras. Entonces espero que les haya quedado claro, espero que les guste. Esta es la primera parte de, de esta charla. Voy a subir o voy a hacer otro video continuando la charla y hablando siempre acerca de cómo las formas, las figuras nos pueden ayudar a mejorar nuestro dibujo y que estos se noten más desarrollados. Incluso nos va a ayudar, y este ya es un adelanto para la siguiente charla que tendremos, eso nos va a ayudar a interpretar otros aspectos importantes sobre el dibujo. Por ejemplo, la iluminación, eh, las dimensiones, las curvas que tienen los dibujos, los relieves e incluso hasta las texturas y todo eso. Entonces espero que les haya gustado. Vean ese segundo video. Y también los quiero invitar a que entren a mi Twitter.
Voy a dibujar un pajarito aquí. Ok, todo mal hecho, pero se entiende. Es mi Twitter y es papelera de rec. Ok, así que por favor, si tienen Twitter, por favor síganme, búsquenme como @papelera de rec y ahí voy a estar subiendo diferentes dibujos que he hecho, entre otras cosas, temas similares. Así que nos vemos en la próxima charla. Así que, gracias.